¿Qué es una entrevista? Una entrevista es el intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Dentro de una entrevista se puede diferenciar entre dos roles. El primero es el investigador y el segundo el entrevistado. El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas, a su vez de que da el inicio y el cierre de la entrevista. Mientras que el entrevistado es aquel que solo expone de manera voluntaria al interrogatorio que presenta el entrevistador. La finalidad de la entrevista es recolectar determinada información u opiniones como guía. El entrevistador suele utilizar un formulario o esquemas con preguntas. Entre los tipos de entrevista que se encuentra la entrevista estructurada, la cual es una entrevista formal y estructurada que se caracteriza por estar planteada de manera estandarizada y en ella se hacen preguntas que previamente fueron pensadas y que se dirigen a un entrevistado en particular, que responde concretamente lo que se le está preguntando. También se pueden encontrar las entrevistas laborales, que en muchos casos antes de acceder a algún puesto de trabajo suelen hacerse. Esto es para conocer al solicitante y saber si posee las aptitudes requeridas para que ocupe cierto puesto. Normalmente antes de acceder a una entrevista de trabajo son solicitados algunos pasos previos, como la entrega de cartas de recomendación o currículums vitae. En este tipo de entrevistas suelen intervenir la persona que solicita el puesto de trabajo y algún representante de la empresa o institución a la que se desea acceder. Características de la entrevista. Se utilizan para la investigación cualitativa. La entrevista es un instrumento utilizado en la investigación cualitativa, dado que las respuestas recibidas de parte del entrevistado no tienen forma de ser medidas o sometidas a verificación objetiva. No permiten generalizar o que las conclusiones obtenidas sirvan para aplicarla a otras realidades. La entrevista como tal y sus conclusiones serían subjetivas porque parte de la apreciación del entrevistado. Es espontánea. La entrevista cuenta con respuestas espontáneas de parte de los entrevistados, si bien podrían en algunos casos conocerse la línea de preguntas antes de aplicarla. Esto no implica que las respuestas se memoricen, por ello, es difícil que puedan ensayarse las respuestas de parte del entrevistado, a menos que haya un consenso previo entre los actores y eso no permitiría que las respuestas sean de calidad. Por ejemplo, en el caso de las entrevistas laborales, el postulante al puesto de trabajo puede conocer antes de asistir diversos aspectos de la empresa. Podrá conocer toda la línea de trabajo de la empresa a la que postula, el perfil laboral que está buscando, entre otros. Pero será mediante la entrevista que podrá explayarse, profundizar en sus respuestas y brindar mucha más información sobre sí mismo a sus entrevistadores. Es recíproca, porque para funciones se necesitan a dos actores. Para que una entrevista funcione, se necesitan que los dos actores en la misma participen activamente. Por decir, se puede intentar aplicar un cuestionario, pero si el entrevistado, que es el receptor, no da de su parte, no brinda suficiente información, no tendrá la utilidad esperada. Por ello, si bien quien entrevista cumplirá un papel fundamental, porque éste se dirige las preguntas, puede centralizar de una forma predeterminada el diálogo y evita que se pierda tiempo al buscar que las preguntas proporcionen datos que no son relevantes. Será la persona entrevistada quien deberá brindar información útil para el entrevistador. De esta manera, sin una interacción entre el entrevistador y entrevistado, donde se obtenga información relevante, no hay forma de que la entrevista cumpla con su objetivo. Otro ejemplo podría ser la entrevista médica, donde si el paciente no brinda la información sobre su estado de salud correctamente, podría conllevar un mal diagnóstico sobre alguna enfermedad. Es adaptable a situaciones. Las entrevistas se adaptarán dependiendo de la información obtenida con el receptor,
como se indicó líneas arriba, mucho más influye en cómo responde el entrevistado para continuar la entrevista. Si es una entrevista para una investigación social, se deberá ver qué tanta recepción hay del grupo a entrevistar, a fin que las respuestas sean espontáneas y no forzadas. Asimismo, si bien se manejan las entrevistas con esquemas estructurados y semiestructurados, siempre se debe procurar ir viendo qué preguntas podrían ser adaptadas en la marcha. Por ejemplo, tomando nuevamente la referencia de una investigación tipo social, se podría aplicar un instrumento de recopilación de información, pero al mismo momento de hacerlo, se observa que las personas entrevistadas son desconfiadas a personas externas. Ejemplos de entrevista. Mostraré dos tipos de ejemplo de entrevista. El primero será con formato fijo. El segundo será con formato libre. Entrevistador. ¿Cuál es su nombre completo y fecha de nacimiento? Entrevistado. María Martín García, 31 de diciembre de 1976. Lugar de nacimiento: Pontevedra. Estado civil: soltera. ¿Tiene hijos? No. Nivel de estudios: estudios superiores. ¿Actualmente está trabajando? Sí. ¿Cuál es su puesto de trabajo? Responsable de departamento comercial. Eso es todo, gracias. De acuerdo, gracias. A continuación, presentaré el formato libre. ¿Qué opina sobre el resultado de las últimas elecciones? ¿Cree que algún partido ha salido perdedor debido al resultado? ¿Qué le ha parecido el partido de baloncesto de esa tarde? En su opinión, ¿alguna decisión arbitral ha sido decisiva para el resultado final del encuentro? ¿A qué suele dedicar su tiempo libre? ¿Cuánto tiempo pasan sus hijos realizando deberes en casa? ¿Cree que los niños dedican demasiado tiempo a las tareas? ¿Por qué? La observación según Bung. La observación es un procedimiento científico que se caracteriza por ser intencionada, la cual se refiere a que es sometida a una perspectiva teleológica. Ilustrada, la cual se refiere a que solo se observa desde una perspectiva teórica. Selectiva. Necesitamos discriminar aquello que nos interesa conocer. Interpretativa. La medida en que tratamos de describir y explicar aquello que estamos observando. Algo conocido es que es una técnica de investigación básica. Tipos de observación según Bung. Observación directa. Es cuando el observador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Observación indirecta. Es cuando el observador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Observación individual. Es la que hace una sola persona, sea porque es parte de una investigación igualmente individual. Observación de equipo o de grupo. Es la que se realiza por parte de varias personas que integran un mismo equipo o grupo de trabajo. Observación estructurada. Se realiza a través del establecimiento de un sistema que guíe la observación, paso a paso, y relacionándolo con el conjunto de la investigación que se llevará a cabo. Observación abierta. Carece de un sistema organizado y se realiza liberalmente. Es utilizada cuando se quiere capturar el movimiento espontáneo de un determinado grupo humano. Observación participante. El sujeto que observa es aceptado como miembro del grupo humano que se observa, aunque sea provisionalmente. Tipos de observación según Amezaga. Observación casual, la cual consiste en una observación incidental, al azar, que se puede realizar en cualquier momento de la jornada diaria.
observación deliberada o naturalista. Esta consiste en una observación planificada y organizada, que ocurre en un lapso preciso y en un momento determinado. Observación focalizada. Consiste en la observación de un objeto en relación a un aspecto determinado. Se le llama así porque existe un foco de interés. Participativa. Hace referencia a la modalidad según la cual no solo se observa pasivamente, sino que se genera interacción del observador para comprender y apreciar aquellos aspectos difíciles de observar en forma natural. No participativa. Es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. El análisis de contenido, en un sentido amplio, que es como lo vamos a entender en este trabajo, es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados u otra forma diferente, donde puedan existir toda clase de registros, de datos, transcripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos. El denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que, leído e interpretado adecuadamente, nos abre las puertas a conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. El análisis de contenido se basa en la lectura textual o visual como instrumento de recogida de información. Lectura que, a diferencia de la lectura común, debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser sistemática, objetiva, replicable y válida. En este sentido, es semejante que su problemática y metodología, salvo algunas características específicas, al de cualquier otra técnica de recolección de datos de investigación social, observación, experimento, encuestas, entrevistas, entre otras. No obstante, lo característico del análisis de contenido y que la distingue de otras técnicas de investigación sociológica es que trata de una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción de datos y la interpretación o análisis de datos. Todo contenido de un texto o una imagen puede ser interpretado de una forma directa y manifiesta o de una forma soterrada de su sentido latente. Por lo tanto, se puede percibir de un texto o una imagen el contenido manifiesto, obvio, directo, que es representación y expresión del sentido que el autor pretende comunicar. Se puede además percibir un texto latente, oculto, indirecto, que se sirve del texto manifiesto como un instrumento para expresar el sentido oculto que el autor pretende transmitir. Todos los datos expresos, como los latentes, cobran sentido y pueden ser captados dentro de un contexto. El contexto es un marco de referencias que contiene toda aquella información que el lector puede conocer de antemano o inferir a partir del texto mismo para captar el contenido y el significado de todo lo que se dice en el texto. Texto y contexto son dos aspectos fundamentales en el análisis de contenido. Componentes del análisis de contenido. Todo proyecto o plan de investigación mediante la técnica de análisis de contenido ha de distinguir varios elementos o pasos diferentes en su proceso. Serían: determinar el objeto o tema de análisis, determinar las reglas de decodificación, determinar el sistema de categorías, comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización y las inferencias. Determinación del objeto de análisis. Determinar cuál es el objeto o tema de análisis significa preguntarse por las siguientes cuestiones.
¿Qué se quiere investigar? ¿Qué bibliografía o conocimientos previos existen? ¿En qué teoría o marco teórico encaja? ¿En qué texto o textos se van a utilizar? ¿Y cuál es la unidad de análisis que se va a utilizar? En investigación social, preguntarse por qué el que es tanto como preguntarse por cuál es el problema a investigar. M. Bunch, 1989, define el concepto problema como una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación conceptual o empírica. En el caso de investigación mediante la técnica de análisis de contenido, se dan los dos tipos de investigación. La determinación del problema equivale a seleccionar una dirección, un evento, una situación, un hecho, un comportamiento y delimitar el tiempo, el espacio, las personas y el contexto donde se decide investigar. De allí debe salir una pregunta o varias preguntas más o menos precisas que el analista tratará de aclarar. Una vez que el analista tiene claro cuál es el problema a investigar, ha de encontrar la bibliografía o conocimientos previos sobre el tema y encajarlo en un marco teórico adecuado. Sin un marco difícilmente podríamos abordar o explicar los fenómenos sociales. Las teorías fundamentalmente nos orientarán sobre los hechos sociales que vamos a analizar, nos ayudarán a clasificar y a entender el problema y nos señalarán la forma en la que serán seleccionados los datos. También nos ayudarán a explicar la relación de los datos con la realidad de la que se extraen y pronostican sus tendencias futuras. Hay que tener en cuenta que esas teorías nunca aparecen desvinculadas de la experiencia y del conocimiento del analista, ni tampoco de su ideología y sus valores. Es por eso que en un marco teórico es lícito hacer manifiestas las posiciones o ideas del investigador, pues qué duda cabe, influirán en la forma de enfocar la realidad. Sistema de codificación. Tratar el material es codificarlo. La codificación consiste en una transformación mediante reglas precisas de los datos brutos del texto. Esta transformación o descomposición del texto permite su representación en índices numéricos o alfabéticos. Como dice Hostil en 1969, la codificación es el proceso por el que los datos brutos se transforman sistemáticamente en unidades que permiten una descripción precisa de las características de su contenido. Siguiendo a Bardeen, la enumeración y reglas de recuento son las siguientes: presencia, frecuencia ponderada, intensidad, dirección, orden y contingencia. La presencia o ausencia de los elementos de un texto puede ser importante. Por ejemplo, en una entrevista en profundidad o un grupo de discusión que se hable o no se hable de un tema puede ser significativo. En nuestro estudio podría haber sido importante la ausencia de determinadas noticias en alguno de los medios de comunicación analizados y podríamos ir codificando, por ejemplo, las noticias sobre escándalos políticos según estén presentes o ausentes en distintos medios. La frecuencia es la medida más utilizada generalmente, válida en unos casos y en otros no. La importancia de una unidad de registro crece con su frecuencia de aparición. En nuestra investigación sobre titulares de prensa, la dimensión política nacional determina el siguiente ranking. Número 1, titulares sobre debates partidistas. Número 2, corrupción y escándalos. Número 3, terrorismo. Número 4, crisis de poderes. Número 5, funcionamiento institucional. Y número 6, conflictos externos. La frecuencia ponderada es cuando se supone que la aparición de uno o varios elementos tiene más importancia que los demás. Suele recurrir a sistemas de ponderación. De esta manera podríamos pensar que el ejemplo anterior, que los titulares sobre terrorismo y corrupción y escándalos, por su enorme repercusión social, podrían tener más peso que los otros.
La intensidad de una noticia también podría determinar un sistema de numeración. Imaginemos que nos encontramos analizando los siguientes titulares en los cuales los sindicatos muestran su opinión sobre la política económica del gobierno. Muy pronto vamos a empezar a denunciar la política económica del gobierno. O tal vez podríamos considerar necesario desaprobar la política económica del gobierno. Para enjuiciar el grado de intensidad de la codificación, se pueden seguir los criterios establecidos por Osgood en 1959, teniendo en cuenta el tiempo del verbo, condicional, futuros, imperativos, teniendo en cuenta también adverbios de modo, adjetivos calificativos, tributos, entre otras cosas. Y según su grado de intensidad, 1 puede ser menos intensa, mientras que 4 sería más intensa. En este caso, obtendríamos la siguiente codificación. 1. Podríamos considerar necesario desaprobar la política del gobierno. Y, como número 4, tenemos que denunciar la política económica del gobierno. Dirección. Es necesario establecer un sistema de codificación donde se vea reflejado el sentido bidireccional del texto. Así, en un análisis de contenido de titulares de prensa con noticias, podría ser positiva o negativa. Los titulares sobre terrorismo son positivos cuando, por ejemplo, se detiene a un comando, código +1, y son negativos cuando se produce un atentado, código -1. Orden. El orden viene establecido según la aparición temporal, importancia o función de las unidades de registro. Por ejemplo, en una entrevista de profundidad máxima libertad, puede ser cualquiera de ellos el indicio pertinente para un sistema de codificación. En nuestro análisis de contenido descubrimos que muchas noticias sobre política o economía seguían el siguiente orden. Funcionamiento institucionalizado. Debate y conflicto. Podríamos realizar, por lo tanto, el seguimiento, por ejemplo, de una nueva ley. Desde que se propone, se debate y se entra en conflicto. La contingencia. La contingencia es la presencia simultánea de un momento dado de dos o más unidades de registro en diferentes niveles de códigos o contextos. Así podríamos, en nuestros ejemplos sobre titulares de prensa, relacionar las noticias sobre políticas con las noticias sobre economía. Las medidas de contingencia nos darían la asociación entre los diferentes niveles de código, es decir, entre los códigos utilizados en política y los códigos utilizados en economía. Determinar el sistema de categorías. La categorización según Bardeen en 1996 es una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación tras la agrupación por analogía, a partir de criterios previamente definidos. El criterio de clasificación puede ser de categorías temáticas, por ejemplo, recoger el análisis de prensa de los principales periódicos de nuestro país, todos los titulares cuyo significado tengan que ver con la corrupción o el escándalo político, o todos los que se puedan agrupar bajo la denominación terrorismo. Clasificar los elementos en categorías impone buscar lo que cada uno de ellos tiene en común con los otros. Lo que permite este agrupamiento es la parte que tienen en común entre sí. Pero es posible que diferentes criterios insistan en otros aspectos, por analogía, modificando quizás considerablemente la distribución anterior. La categorización es un proceso de tipo estructuralista que comporta de dos etapas. La primera sería inventario o aislar los elementos y la segunda, clasificación o distribuir los elementos y consiguientemente buscar o imponer a los mensajes una cierta organización. Mediante la elección de unidades de registro para la enumeración y clasificación de categorías, se estableció el siguiente sistema de codificación en el análisis de contenido: política, economía, sociedad, mundo. Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación, categorización.
La importancia de la fiabilidad procede de la seguridad de ofrecer que los datos han sido obtenidos con independencia del suceso, instrumento o persona que los mide. Por definición, los datos fiables son aquellos que permanecen constantemente en todas las variaciones del proceso analítico. Los datos sobre fiabilidad exigen que dos codificadores, como mínimo, según indica Kripperdorff en 1990, describan de forma independiente un conjunto posiblemente amplio de unidades de registro en los términos de un lenguaje común. Por ejemplo, un esquema de clasificación de códigos y categorías. La fiabilidad se expresa como una función del acuerdo alcanzando entre los codificadores sobre la asignación de las unidades a las diversas categorías. Si dicho acuerdo es total para todas las unidades, está garantizada la fiabilidad. Por el contrario, si no es mayor que el correspondiente al azar, la fiabilidad es nula. La consistencia o fiabilidad de clasificación de los titulares de prensa se obtuvieron en la siguiente imagen. La inferencia. Inferir es explicar, es, en definitiva, deducir lo que hay en un texto. El analista de contenido busca algunas conclusiones o extrae inferencias contenidas explícitas o implícitas en el propio texto. Ejemplo de estas inferencias son la relación que descubre Max Weber en los discursos y sermones entre la ética protestante y el espíritu capitalista, o el proceso de socialización de los emigrantes polacos de la sociedad americana que Thomas y Znaniec encuentran en cartas, diarios, pero surge la gran pregunta: ¿cómo se puede llegar a este tipo de inferencias? Según Bardeen, en 1996 existen tres elementos básicos en el proceso inferencial: las variables de inferencia, el material analizado y la explicación analítica. Así, la variable de incidencia podría ser estereotipos del hombre y la mujer, el material analizado, libros para niños, y la interpretación explicativa, actitudes machistas en la literatura para niños. Las inferencias sociológicas que se pueden extraer de un texto son innumerables, aunque según Kripperdorff en 1990, estas pueden ser: sistemas. Se puede inferir distintos sistemas, como por ejemplo, un sistema social, un sistema de parentesco, un sistema político, un medio de comunicación. La forma de hacerlo es extrayendo conocimientos sobre sus componentes, sobre las relaciones internas y sobre las transformaciones. Analizando un periódico, podemos inferir ciertas tendencias a lo largo de un periodo de tiempo, sus patrones de funcionamiento, interacción entre tendencias, entre otras cosas. Estándares. Se puede evaluar la calidad, nivel, neutralidad y objetividad de un escritor, libro o periódicos, así como inferir su calidad o defectos, proximidad o lejanía respecto a un criterio determinado, comprobando si se alcanza o no dicho criterio. Índices. La fijación de estándares puede ir acompañada de la búsqueda de indicadores y síntomas para medir las realidades, tales como la satisfacción o insatisfacción de los lectores de un periódico. Se ocurre para ello a índices de frecuencia, intensidad, tendencia. A través de ciertos síntomas es posible inferir el autor o destinatario de un texto, las expectativas de los lectores, la importancia de un periódico, da un tema y con qué temas, personas o grupos lo relaciona. Comunicaciones. Los intercambios de opinión y la información no tienen un acceso directo, pero se pueden inferir a través de citas, alusiones, supuestos actitudes que aparecen en el texto analizado. Procesos institucionales. Los procesos o procedimientos utilizados en cualquier tipo de institución social aparecen a través de la editorial de un periódico, cartas al director, anónimos, panfletos, boletines oficiales, comunicados de prensa, entre otros. Desde todos estos textos podemos inferir sus posturas. De cualquier forma, las inferencias que pueden extraer un analista de contenido pueden ser tantas como las que podríamos obtener de cualquier otro medio de producción de datos.
por ejemplo, mediante el análisis de una encuesta estadística. Mediante lo que los hombres dicen o escriben, se expresan sus intenciones, actitudes, conocimientos, interpretación de la situación y cualquier valor que pudiésemos codificar como una variable de un cuestionario. Análisis de contenido cualitativo. El análisis de contenido cualitativo consiste en un conjunto de técnicas sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos. Al igual que el análisis de contenido cuantitativo clásico, parte de la lectura como medio de producción de datos. Estas técnicas cualitativas, aunque tienen una amplia tradición en el ámbito de las ciencias sociales, se han ido desarrollando en el terreno del análisis de contenido aplicado fundamentalmente a partir de los años 80 en investigaciones como la de Ulrich, Hauser y Mayring, 1985, los cuales, en un estudio sobre las consecuencias sociales del desempleo, tuvieron que analizar sistemáticamente, siguiendo una orientación básicamente interpretativa y en profundidad, 600 entrevistas abiertas con más de 20.000 páginas de transcripciones. Análisis de contenido cualitativo. El análisis de contenido cualitativo consiste en un conjunto de técnicas sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos. Al igual que el análisis de contenido cuantitativo clásico, parte de la lectura como medio de producción de datos. Estas técnicas cualitativas, aunque tienen una amplia tradición en el ámbito de las ciencias sociales, se han ido desarrollando en el terreno del análisis de contenido aplicado fundamentalmente a partir de los años 80 en investigaciones como la de Ulrich, Hauser y Mayring, 1985, los cuales, en un estudio sobre las consecuencias sociales del desempleo, tuvieron que analizar sistemáticamente, siguiendo una orientación básicamente interpretativa y en profundidad, 600 entrevistas abiertas con más de 20.000 páginas de transcripciones. Como conclusión tenemos que el análisis de contenido puede ser considerado como una forma particular de analizar documentos. Con esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que intentas cuantificar. En conclusión, puedo decir que las entrevistas nos sirven para obtener cierto tipo de información de un grupo social cometido. De estas entrevistas podemos obtener información acerca de algún tema que queramos saber, pero tanto el entrevistado como el entrevistador tienen que tener una conversación fluida y la información debe ser recíproca. Ambos tienen que poner de su parte para que esto funcione. En conclusión, podemos determinar que la observación es uno de los métodos de recolección de datos más básicos y más recurrentes que se llegan a utilizar por los investigadores de cualquier área. En conclusión, ahora podemos decir de que para que una buena entrevista pueda llevarse a cabo es necesario la interacción de por lo menos dos personas, aunque existen ocasiones en donde se puede llevar a cabo la interacción entre más personas, como muchas veces ocurre en las entrevistas realizadas por el medio televisivo, como en los noticieros, a personajes del cine, actores, figuras deportivas, entre muchas otras. Así como también es importante saber diferenciar ambos roles que son llevados a cabo, al igual de conocer cuáles son los tipos de entrevista y en qué momentos o circunstancias pueden ser llevadas a cabo cada una de ellas. El análisis de contenido consiste en analizar los datos proporcionados en una investigación, desde el contenido explícito hasta los significados ocultos,